Hola mis queridos, bienvenidos a todos a una nueva lección de la misión de amor, quinto curso avanzado. Hoy la lección 9, el plano infernal, vibraciones redentoras. Continuemos el tema de la constitución del plano infernal. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lo que debemos superar es aquello que está dentro de nosotros, en cualquier momento y punto de evolución. Siempre está dentro de nosotros lo que constituye nuestra necesidad de superación. Por ejemplo, vemos muchas veces que personas de las que podríamos pensar que han superado la vanidad, que han superado el orgullo, que no sienten envidia cuando reciben una posición de jerarquía, al tiempo de ocupar esa posición y recibir todo lo que en relación a esa jerarquía les es otorgado. Comienzan a hacer comparaciones o a sentirse en idéntica posición de quien las ubicó en esa posición de jerarquía. Podemos pensar que algo semejante ocurrió cuando se constituyó el plano que denominamos infernal. Quienes los constituyeron eran seres creados ya en un punto determinado, y aun cuando no existían planos negativos, si bien ellos tenían dentro de sí mismos el bien, tenían a la vez libre albedrío, discernimiento y voluntad para proceder de acuerdo o en oposición a la ley, como lo tienen todos los seres desde determinado punto de evolución. Todavía no existía la vibración negativa, pero existió desde el momento en que ellos reaccionaron ubicándose en posición inversa, es decir, en oposición a la ley. Según la enseñanza que de lo superior se nos ha dado para facilitar nuestra comprensión, los seres infernales eran seres creados en un punto superior. Tenían toda la fuerza de voluntad necesaria, de acuerdo con su punto evolutivo. Tenían capacidad de discernimiento, pero también poseían libre albedrío para utilizar esa fuerza de voluntad. Así como las chispas divinas tienen que pasar por un larguísimo proceso para desarrollar la voluntad en la medida necesaria y a través de experiencias, esos seres ya estaban capacitados para utilizarla. Pero también se les presentó en la medida exacta de la capacidad que poseían la prueba que constituía el cúmulo de esas experiencias. Pregunta: ¿los seres luego infernales debían recorrer una trayectoria? Explicación: en ese momento la trayectoria no significaba tener que recorrer los planos, pues todavía no se habían constituido. Fueron creados con un punto de evolución determinado y debían lograr por sí mismos determinadas superaciones que constituían una especie de resumen de la trayectoria involutiva evolutiva, es decir, de todas las experiencias que deben haber sido superadas hasta ese punto.
Esos seres estaban dotados de la capacidad y de las fuerzas necesarias para ello. Nacieron con su ego ya en acción, con ego poderoso, que era pensante, que podía hacer comparaciones y poseían libre albedrío. Entonces sintieron lo que en términos religiosos o de adaptación podríamos calificar de rebeldía, de no querer obedecer a la voluntad de la ley. Pero se rebelaron por sí mismos. Nadie influyó en ellos ni les inculcó la rebelión. Fue una rebeldía interna, generada en sí mismos. En la actualidad, el aspecto positivo nuestro es fortalecido por las fuerzas positivas y el aspecto negativo es fortalecido por las fuerzas negativas. Allí están en juego nuestra voluntad y nuestro libre albedrío. Pero a ellos nada ni nadie les influyó, ni en un sentido ni en otro. Poseían todo: discernimiento, fuerza y capacidad para obtener la superación del exacto, del extracto de todas las experiencias que deben realizarse y superar hasta alcanzar por sí mismos el punto de evolución con que fueron creados y, lógicamente, su responsabilidad era acorde con todo ello. Pregunta: cuando a donde cesa la influencia del plano infernal, en los planos de cristificación, perdón, la pregunta dice, ¿cuándo o dónde cesa la influencia del plano infernal en los planos de cristificación? Explicación: muchísimo antes. En los planos espirituales ya no tiene influencia. Tiene influencia en los planos físicos y solo puede influir sobre seres encarnados o astrales con voluntad, libre albedrío y discernimiento, y por lo tanto con responsabilidad. La influencia negativa puede actuar hasta que el ser adquiere un punto evolutivo que le permite, por intuición, por captación, reconocer las vibraciones a su alrededor. Entonces, ya no es posible engañarle. Los seres encarnados pueden ser víctimas de las sugerencias o de la presión de las fuerzas negativas, porque no las ven, porque no tienen aún desarrollada la capacidad espiritual para captar las vibraciones y reconocer las positivas y las negativas. Pero cuando se llega a ese punto, estando aún en planos físicos, pero ya de sutilización, los seres encarnados pueden, por su sensibilización, captar las vibraciones negativas y éstas no pueden ya tener acción. ¿Por qué presionan tanto ahora en nuestro mundo? Porque la humanidad está en el punto de iniciar la sutilización, y si logramos avanzar en la sutilización, la humanidad de la Tierra habrá escapado a sus posibilidades de actuar e influir sobre ella. Pregunta: habiendo transcurrido tanto tiempo, ¿los seres infernales continúan todavía integrando ese plano? Explicación: algunos han sido redimidos. No sabemos desde qué punto del universo, pero no creo que la historia nos muestre una época en que en este mundo se hiciera un trabajo de redención, porque lo negativo pareciera que ha ido intensificándose y haciéndose más sutil en la medida que la mente humana ha progresado. Pregunta: ¿no hubo posibilidad de que alguno abandonara ese plano? Explicación: las posibilidades
se producen en determinados momentos cíclicos del amor universal, cuando, de acuerdo con la ley, el amor universal proyecta a un sector determinado del universo o a un mundo, o a donde fuere, una calidad de fuerzas de amor fraterno, universal de tal intensidad que pueden ser proyectadas hacia el plano infernal como vibración de amor redentor, es decir, vibraciones redentoras. Es indudable que en cada uno de esos ciclos se habrán producido redenciones. Esos seres deben desear redimirse. En cada uno de esos ciclos habrá habido una oleada de redimidos, pero también han quedado y quedan muchos todavía. En las tareas espirituales que en los grupos de estudio realizamos en la misión de amor, se está haciendo un trabajo de redención. El plano fue constituido por muchísimos seres y casi todos los otros seres que ellos estaban guiando en su evolución lo siguieron, podríamos decir automáticamente, y están bajo esa presión. Muy pocos tuvieron el discernimiento necesario para no seguirlos. Precisamente aquellos que integraron esos planos después, influidos por sus superiores jerárquicos, habrán sido los que más fácilmente se redimieron. En cambio, los que invirtieron la vibración en un punto evolutivo equivalente de mayor poder, de mayor fuerza, lógicamente necesitan un gran esfuerzo de voluntad para poder ser redimidos. A través de las tareas misioneras de amor universal se les acerca todo lo necesario para dar fuerza a su voluntad, a su espíritu, pero ellos deben aceptarlo y realizar el esfuerzo. En cada una de esas oleadas de amor universal, grupos de espíritus misioneros que van a un mundo determinado, en que la evolución está en determinado punto y tiene necesidades también determinadas, son utilizados por el amor universal para hacer proyecciones redentoras. Pero no supongamos que el plano infernal será totalmente redimido a corto plazo. Mis queridos, vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Nos vemos enseguida.